Buen domingo para todos. Shalom, Rav. Hola, Saludos para todos los hermanos y hermanas hispanoparlantes de Israel, de Europa, Portugal, España y otros países. está Uruguay dentro de esos países Y también. para, Acá por está. supuesto, nuestros grandes hermanos y hermanas de Sudamérica, la familia Stein de Uruguay y también Exactamente. nuestros amigos de Argentina, Chile, México, Centroamérica, Colombia, y también nuestros amigos de Estados Unidos, de la Florida. Lizzy, escucha que hay alguien que entró y Sí, habla, ¿no es estoy cierto? tratando, les pido a todos mientras que cierren los micrófonos para que Rav pueda dar la charla sin Bueno, interrupciones. bueno, Bezrat Hashem, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas hispanoparlantes. Hoy tenemos una clase de preparación al curso. Vamos a anunciar dos cosas. Primeramente, vamos a anunciar el curso, que el curso va a comenzar de acá a un mes. Habíamos pensado comenzarlo antes, pero ya vimos que tenemos todos los domingos tomados. El curso sobre las letras y los nombres, vamos a estudiar del principio las letras del Aleph Bet, el alfabeta hebreo, que es origen de todas las lenguas, y su significado espiritual. 2 domingos por mes, quiere decir un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no, todos los domingos a las 17 horas de Israel, así podemos llegar a todos lados, a todos los sitios del planeta. Y hoy vamos a hablar sobre el significado, el origen, sobre todo el origen de las letras. Vamos a ver si yo puedo entrar en el share screen mío, así les puedo, acá está, acá tenemos. Muy bien, ¿lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve, Rav, se ve. Bueno, aquí primeramente el curso nuestro va a ser las letras y los nombres. Son 10 clases sobre el significado espiritual de las 27 letras del consagrado Aleph Bet. ¿Por qué 27 y no 22? Porque vamos a ver que hay 5 letras finales que son cuya forma, aquellas letras cuya forma desciende a lo más bajo de la naturaleza para poder depurar todo aquello que está dentro de la naturaleza humana, animal, vegetal y mineral, y poder elevarla. Eso quiere decir que hay 5 letras más, son 27 letras del Aleph Bet Kadosh, el consagrado Aleph Bet. El estudio va a ser 2 domingos al mes, aproximadamente 1 hora de exposición, y luego 15 minutos de preguntas y respuestas conmigo. Generalmente hay más preguntas y hay más respuestas. Vamos a ver cómo podemos confrontar eso. Los temas, hoy vamos a hablar del origen, el origen de las 22 letras hebreas. Vamos a, más adelante, en el próximo mes, va a ser el 21 de mayo, va a ser Rosh Hodesh, la cabeza del mes de Sivan en hebreo, el próximo 21 de mayo a las 5. Vamos a hablar de la forma de las 27 letras hebreas, el significado, las letras y los mundos, qué tiene que ver con las letras, con los mundos, con las dimensiones del universo, las letras y las sefirot, las letras y los colores de la luz, porque la luz, la energía superior, fluye a través de las letras y le da vida, le da alma a las letras y al mundo, y al hombre también. Las letras y los órganos corporales, los 3 dimensiones de espacio, tiempo y ánima, que en hebreo se llaman Olam, Shana, Nefesh. Vamos a estudiar los secretos de la creación, se llama Olam eso, los secretos del tiempo, Shana, los secretos del alma, del Nefesh, y vamos a tener que hablar de los secretos de los nombres, no solamente los nombres divinos, los 10 nombres de Hashem, del Creador, sino también los nombres de los seres humanos, los nombres
de los animales, de los vegetales, de los minerales que tienen un significado preponderante en su existencia. Luego vamos a hablar de cuerpo y alma de las letras, porque las letras tienen cuerpo y también tienen su interioridad, su alma, la luz que les da vida. Y luego vamos a hablar de las influencias, a la influencia espiritual de las letras. En esta clase de preparación vamos a hablar de el origen. Aquí tenemos 3 puntos fundamentales. Las letras no son algo técnico. Las letras no son solamente un lenguaje cognitivo para expresarse entre los distintos seres. Las letras son almas, son neshamot, son las primeras criaturas creadas en la creación. Antes de la creación, ¿dónde estábamos? Una pregunta que se hace. ¿Dónde estábamos antes de ser? Y la respuesta que da la Torá, nuestra tradición espiritual, que nosotros estábamos, pero estábamos incorporados. Éramos parte integral, indivisible del Creador mismo. Éramos parte de su pensamiento creador. Hay una materia pensante. La materia pensante es la luz. En hebreo se llama eso Or Ein Sof. Una luz infinita, una emulsión, un fluido infinito que no tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Límites. No tiene un límite como cuando uno ve una pantalla, la pantalla tiene un límite. Más a la derecha o a la izquierda, arriba, abajo de la pantalla, ahí no hay percepción. Bueno, en el infinito creador, Hashem, Ein Sof, Baruj Hu, no tiene esa limitación. No tiene bordes. Quiere decir que su fluido de vida es infinito. Dentro de ese fluido, el pensamiento de Hashem crea lo que se llama movimiento pensante. El movimiento pensante de Hashem son las letras. Quiere decir que la materia espiritual de las letras es la materia pensante del Creador, antes de la creación. Es decir, que son criaturas. Las letras tienen vida. No es algo técnico, mecánico, automático, sino que son individualidades de vida. Y son creadas, por supuesto, pero su materia es una materia de luz pensante. Por eso, como se dice en latín, cuando una persona tiene una idea, se dice fiat lux, tuvo como una iluminación. En los dibujos animados se ve que cuando alguien entiende algo se le prende una lamparita, ¿no es cierto? Fiat lux, eureka. Entendió algo, se prendió la luz, se encendió la luz. Quiere decir que el pensamiento es un movimiento de energía luminosa, de luz. El creador tiene varias direcciones de pensamiento. Son 27. 27 direcciones pensantes. La forma, el movimiento de esas formas pensantes es la forma de las letras hebreas. La Torá dice que, lo voy a decir primero en hebreo, que Kadosh Baruj Hu istakel baotiot ubara et haolam. Y en el arameo del Zohar, Kucha berihu istakel beoraita ubara alma. Quiere decir que el Creador, el Santo, bendito sea, estuvo pensando con todos los movimientos de lo que luego va a ser la creación, pero esos movimientos, esas formas son las letras. Y luego, de acuerdo a ese proyecto arquitectónico, a través de la palabra, crea el mundo. Todos los movimientos que hay en el mundo, todas las formas que hay en el universo son formas de letras. Incluso el cuerpo humano está formado por formas de letras. ¿Cuáles son las 3 figuras primordiales? Las 3 figuras primordiales son el punto, la línea y el círculo. Toda nuestra creación está formada por puntos, por secuencias de puntos, que son líneas, como la columna vertebral, o como todas las columnas, y también por círculos, que es una secuencia de puntos que vuelve sobre sí misma.
Esas tres formas son todas las formas del universo. Todas las combinaciones posibles son combinaciones de puntos, secuencias de puntos, líneas y círculos. El cuerpo humano está formado por rótulas, como la rodilla, la columna vertebral, puntos, como dentro del corazón, un punto central que tiene un pulso, que tiene una pulsión, las venas, que son secuencias de puntos, son líneas, etcétera. Todo está conformado en el universo, que es un hombre, un ser humano, un macro ser humano, y el hombre, que es un micro universo, un microcosmos. Todo está formado en macro y en micro por esos tres, con esas tres formas primordiales, que son el punto, la línea y el círculo. Y son las formas de las letras. Todas las letras hebreas están conformadas de acuerdo a puntos, líneas y círculos y circunferencia. Por lo tanto, tienen cuerpo y tienen alma. Pero no solamente eso, sino que también son las herramientas vivas de la creación, como vasijas, como conductos, como recipientes. Quiere decir que a través de los recipientes, los conductos, los vehículos de las letras, llega el pensamiento, llega la energía de vida y llegan también las voluntades. Es decir, toda la energía de vida pasa a través de esas direcciones pensantes que son las letras. Imagínense ustedes una persona que no sabe leer y escribir. Esa persona, ¿en qué elementos pensantes tiene? Piensa en figuras, en formas. Sin ir más lejos, antes de que los antiguos hebreos propaguen a través de los fenicios el alfabeto, ¿cómo se escribía? En escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme era una escritura intermedia, y antes que habían jeroglíficos. Quiere decir, los jeroglíficos son figuras. Si alguien quería expresar un pájaro, tenía que dibujar un pájaro. No había una estructura semántica que exprese todas las aves. Para expresar todas las aves, nosotros tenemos tres letras: la Ain, la Vav y la Pei, Of. Pero eso comprende en una estructura sintáctica y semántica a la vez todo el complejo de toda la creación avícola, de todas las aves. En cambio, cuando en los egipcios tenían que expresar algo, no tenían la escritura, no tenían el alefato, el alfabeto hebreo. Entonces, ¿qué hacían? Ellos tenían que dibujar en forma figurativa exterior y no multidimensional, dudimensional, aquellas figuras que veían. Es decir, que su pensamiento era un pensamiento iletrado, un pensamiento figurativo, no multidimensional, sino dudimensional, y por eso su pensamiento era mítico. Era un pensamiento mítico, todavía no simbólico, y no con conexión espiritual con las cosas. Cuando llega el alfabeto, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que son números también, porque el Aleph es 1, el Bet es una cifra, o sea, las letras son cifras también. Tienen lo que se llama simbología multidimensional. Sirven no solamente para expresar, no solamente para conectarse con algo que se expresa, sino también para contarlo. Y contar es también cifrar. Quiere decir que cuando nosotros decimos Aleph, estamos diciendo también 1, Bet estamos diciendo 2, Gimel estamos diciendo 3, y si colocamos la Aleph antes de otras letras, estamos diciendo 1000. Es decir, porque Aleph significa Elef también, 1000. Quiere decir que el significado de cada letra es multidimensional. Eso no lo tiene el pensamiento mítico, ni tampoco el pensamiento filosófico, que es abstracto. Por lo tanto, cuando las letras hebreas que servían a los mercaderes que iban a Creta y a Cartago más tarde,
a través de los fenicios podían comerciar. Entonces los fenicios aprendieron de que las letras son también números y por lo tanto lo pasaron a tierras egeas. Y ahí empieza el griego, como dicen todos los antropólogos, Robert Graves, Robert Dumézil, todos los antropólogos dicen de dónde viene el griego. Alfa, beta, gamma, delta vienen de Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pero como ellos en el principio no tenían aún filosofía, todavía estaba lejos de su desarrollo, en esas costas egeas lo que hacían era comerciar. Y por lo tanto empiezan a escribirlo, no como nosotros escribimos de derecha a izquierda, ellos empiezan a, como era para comerciar, de izquierda a derecha. Pero todo el griego, y luego las letras latinas, el lenguaje latín, ¿de dónde viene? Viene del hebreo. El hebreo, esas 27 letras son 27 funciones de la creación. Quiere decir que es la genética de la creación grande, el macrocosmos, de la creación chica, el microcosmos humano, está conformado espiritualmente y materialmente por las 27 letras hebreas. Son herramientas de las vivas, no algo muerto. No es algo mecánico, es algo vivo, tienen alma, tienen vivificación. Por lo tanto, las letras son el origen de todas las formas y medidas, proporciones que hay también en la creación del hombre, porque en la forma ósea, el esqueleto, que está conformado por la columna vertebral, que es una letra Vav, y por las costillas, que son letra Jaf, media. ¿Se cortó? Ah, bueno. Rab, usted entró Sí. en el WhatsApp, hizo otro share, tiene que cambiar el share. Bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo saco esto que está aquí? Puede salir Ah, del share, salgo del share. Un salga del share minutito. y busque el otro. Ajá. Un minutito. ¿Así? Perfecto. Ahí está. Dijimos que no era mecánico y en el momento hubo que hacer una corrección. Entonces estamos hablando de que las letras son las medidas, el origen de todas las formas, medidas y proporciones de la creación del macrocosmos, del universo y del microcosmos humano, que tiene todas las medidas y las proporciones del universo, pero en micro, en pequeño. Como cada célula tiene todas las células, tiene toda la información genética de todo el cuerpo y tiene también una representación de todos los demás órganos en cada célula, pero en proporciones distintas. Lo mismo ocurre con el ser humano, que está conformado por todas las medidas, proporciones y formas de la creación grande. Pero eso es a través de vehículos de la energía de vida, que son las 27 letras. Por eso dice que el creador ve primeramente, el creador tiene algo lúdico. Quiere decir que él establece una especie de concatenación de esas 27 formas en casi infinitas combinaciones, tal como lo dice el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, y el Sefer Abair, el libro de la claridad. Entonces dice que de la época, estamos hablando de la época de Abraham Avinu, hace 5000 años, dice de que esas combinaciones son en realidad el proyecto arquitectónico del creador. Y luego que lo satisface, lo lleva a cabo por medio de la palabra. ¿Qué es lo que manifiesta el pensamiento? La palabra. La palabra conecta entre el pensamiento y la acción. Por eso el creador trata con esas 27 herramientas de creación y luego las conecta en distintas combinaciones para que haya un equilibrio en todas las fuerzas de la creación, con libre albedrío a la vez, que es algo imposible hacer para los seres humanos, o sea, establecer leyes fijas
y fijas y constantes, pero dando libre albedrío, dando libertad. Eso es imposible para nosotros, solamente el Creador lo hace. Entonces, a través de esas 27 formas originales, ¿qué pasó? ¿Se escucha? Acá yo... Oh, ¿qué ocurre? ¿Tengo que hacerlo de nuevo? No escucho. Sí, Cierre el WhatsApp que tiene en la computadora. ¿Cómo? Usted tiene una Leyonit que está abierto el WhatsApp. Ciérrelo. ¿Qué WhatsApp? No, sé. no es la más. Bueno, pues no importa. Puede hacer share, no pasa nada. Si vuelve, lo hacemos otra vez. Lo atamos con alambre. Tratamos con alambre. Entonces el creador, Hashem el creador, ve esas 27 formas primordiales, que son también almas, son neshamot, son criaturas vivas, y con ellas establece todo el revestimiento del universo, lo macro y lo micro a la vez, con leyes constantes, fijas, leyes de vida, pero también con libre albedrío. Y eso solamente él lo puede hacer. Ah, yo veo que alguien está entrando aquí. Bueno, aquí hablamos de 3 niveles de punto, línea y círculo. La Yud, por ejemplo, la letra Yud. ¿Cómo nosotros escribimos la letra Yud? Ponemos un punto y un medio círculo. ¿Cómo escribimos la letra Vav? Una Yud y una secuencia de puntos. Y una Vav. Es una Yud y una Vav. La Aleph es una Yud superior, una Yud inferior que está escrita al revés y una Vav que está escrita en forma transversal. Quiere decir que todas las letras tienen estas 3 formas. Y estas 3 formas son las formas primordiales de todo lo creado. Luego vamos a explicar algo más y luego de explayarnos un poco vamos a comenzar a dar lugar a preguntas. Va a durar unos minutos. Las letras son el origen de todos los conductos y recipientes de la creación. ¿Qué diferencia hay entre conducto y recipiente? El recipiente es algo que puede recibir, pero todavía necesita una nueva función para poder dar. Es decir, un vaso puede recibir agua, puede recibir todos los elementos líquidos, pero no traspasa, no fluye, no hace fluir el líquido. Quiere decir de que aquí tenemos en las letras 2 funciones. Una función es la de recibir la energía de vida, que nosotros llamamos Or Ein Sof. La otra función es una función de hacer fluir toda la corriente de vida, toda la energía y luz que puede ser receptada por la creación, por las criaturas distintas, por el mundo mineral, porque todo tiene un fluido, no existe nada muerto. Cuando hablamos, por ejemplo, en pintura de naturaleza muerta, es una metáfora, porque nada está muerto, ni siquiera una piedra está muerta, porque el mundo mineral tiene una vibración de células, solo que esas células vibran hacia adentro para poder mantener su estructura y no evaporarse, no desintegrarse. Quiere decir que es una forma precaria de vida, si la comparamos con el hombre, pero hay vida. Hay lo que se llama Hearat Nefesh. Quiere decir que hay un recipiente que recibe una vivificación, una energía de vida, pero que no le alcanza para poder expresarse, moverse a sí misma, porque todo el planeta Tierra, todos los planetas se mueven juntos, no hay una piedra que pueda moverse por sí misma, pero sí hay una energía de vida que mantiene su forma, su estructura para no desintegrarse. Luego tenemos el mundo vegetal, está vivo el mundo vegetal, tienen polen, las flores se abren, se cierran, tienen aroma, germinan. Luego tenemos el mundo animal que está desconectado,
de la tierra, no está unido al mundo mineral y vegetal, sino por sobre él, etc. Y luego tenemos también las aves, los peces, y tenemos también los seres humanos. Quiere decir que todo eso está conformado por recipientes y conductos. Recipientes para recibir la energía de vida y los conductos para hacerla fluir, para contactarse, para que haya un ecosistema dentro de todos los seres humanos que puedan estar conectados. Hoy día se habla de globalidad. Es decir, que hoy día no hay posibilidad de desconectarse. No es posible que una nación esté desconectada de las demás naciones. ¿Por qué? Porque cada nación tiene lo suyo, tiene su talento, su bondad para poder entregar al resto del universo. Y si se desconecta, no puede ni recibir ni traspasar fluido. Y todo lo existente tiene que ser tanto recipiente como conducto, conducir esa energía de vida. Uno tiene que ser uno mismo, uno no tiene por qué ser una ameba y desintegrarse. No, uno tiene que ser uno mismo, pero tiene también que saber recibir y también poder entregar lo que el Creador le da. Lo mismo ocurre con las letras. Las letras son 27 recipientes, que son los recipientes indicados para poder recibir en 25 formas diferentes la energía de vida de Hashem. Pero también son conductos. Por lo tanto, hay conexiones. Las letras conforman nombres, las letras conforman significados, palabras, vocablos. Cada vez que unimos dos letras, hay una creación nueva. Si nosotros tomamos la letra Aleph y la conectamos con la segunda letra, Bet, ¿qué tenemos? Que lo uno dio lugar a dos. La Aleph dio lugar a Bet y significa Av, padre. La Bet significa Ben, hijo. Quiere decir que cuando unimos dos cosas ya hay una fusión que da a luz una tercera posibilidad. Por lo tanto, nuestra matemática, siempre los antiguos hebreos se reían de los matemáticos griegos. Los matemáticos griegos son los que dijeron, desde Pitágoras en adelante, estamos hablando de la época después de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Recién después de la destrucción del primer templo de Jerusalén comienzan los albores de la filosofía presocrática. Antes lo que estaba era el pensamiento mítico en el resto del mundo y la profecía, el contacto directo con el infinito, con el Creador que teníamos nosotros los hebreos. Cuando se destruye ese contacto, el templo, entonces comienzan las especulaciones filosóficas. Desde Pitágoras empiezan a hablar de que 1 y 1 es 2. O sea, cuando unimos dos cosas, se transforma en 2. La matemática hebrea antigua dice que de ninguna manera puede ser todo menos 2. ¿Por qué? Porque uno es uno y otro es otro. Y cuando se unen, ahí hay un nuevo nacimiento, hay una nueva creación. O sea, la conexión entre dos cosas transforma la materia de ambos y da lugar a una tercera materia. Quiere decir que 1 más 1 primero es 1, porque se fusionan en una sola unidad. El hombre y la mujer conforman a Adán, el hombre, con una parte femenina y masculina unida. Quiere decir que 1 más 1 es 1. Pero luego dan a luz. Por lo tanto, 1 más 1 es 3. Quiere decir que 1 más 1 puede ser cualquier cosa, menos porque después viene el cuarto, quinto, hay proliferación, después vienen los nietos, ¿no? Después vienen los consejeros. O sea, pero puede ser todo menos 2, 1 más 1. Quiere decir de que las letras son criaturas vivas, con luz propia, son recipientes para recibir la luz que estaba antes de la creación, dentro de la creación, una vez creada. Y las letras son también vehículos que pueden contactar, pueden traspasar y hacer fluir la energía de vida, el Or Ein Sof, hacia todas las direcciones. ¿Por qué entonces 27 formas distintas? Con una alcanza.
Bueno, el creador estima que no alcanza. ¿Por qué? Porque tiene que haber diversidad. En realidad, cuando hay la creación, es la creación de la diversidad. Todos, antes de ser, todos éramos en él, en el creador, éramos parte de su emulsión, de su pensamiento. Estábamos integrados en forma indivisible a su luz superior. ¿Para qué nos crea? Para que tengamos libre albedrío, para que tengamos libre voluntad, para que haya mucha diversidad en el mundo, haya muchos seres humanos y todos piensen distinto. Eso es muy bueno. No hay que asustarse. Hay que saber, por supuesto, trabajar el alma y no pelearse, no enojarse. Pero es muy bueno que todos piensen distintos. Si todos piensan igual, es muy aburrido. Ustedes saben que en lengua castellana, aburrido, una persona que se aburre, es una persona que se transforma en burro. Quiere decir, con perdón de los burros, ¿no? Quiere decir que es una persona que no quiere avanzar, que su cabeza está siempre mirando para abajo. O sea, y por lo tanto, si todo el mundo piensa lo mismo y todo el mundo tiene que pensar como yo, entonces no avanzamos nunca y estamos contra el cometido de la creación, el cometido de la creación de que haya un fluido constante, de que la armonía sea una armonía viva, no de una piedra, no una estatua, no que la persona no sea una caricatura de sí mismo. Por lo tanto, cuando una persona ve, así dicen los sabios del Talmud, que cuando una persona ve otra persona que piensa distinto de sí mismo, entonces uno tiene que sospechar que el otro es el que tiene razón. Y ahí uno puede aprender algo. Ahora, si yo quiero todo el tiempo justificar el pensamiento mío de ayer, primero, yo soy una caricatura de mí mismo, porque hoy puedo pensar distinto, los pensamientos cambian. Los hombres, los seres humanos son más importantes que sus ideas. Las ideas pueden cambiarse, las ideas pueden recauchutarse, las ideas pueden expandirse, contraerse, corregirse, cambiar. Quiere decir que los seres humanos somos más importantes. Uno es uno y no solo lo que piensa. Es de cierto que René Descartes, hace 300 años, decía que una persona es una persona por ser un ser pensante. La Torá no dice eso. La Torá dice que el pensamiento es importante, pero la esencia del hombre está muy por encima del pensamiento. Por lo tanto, no necesitamos una letra. Necesitamos 27 direcciones diferentes, 27 diversidades, formas de pensamiento, ¿cómo se dice? Direcciones de pensamiento distintas, que son las formas de las letras, para poder abarcar todo el universo y conectarnos con todo el universo, porque no solo somos receptores, sino conductos también. Esas letras son no solamente la recepción de la energía de vida, sino también la conexión con la energía divina y el traspaso, el fluido de la energía divina. Quiere decir que las letras tienen forma, el cuerpo de las letras, la forma exterior de las letras, los bordes, pero también tienen una esencia inherente, que cuando uno ve la letra, esa letra ilumina en él mismo, en cada ser humano, un conocimiento, una conexión. Quiere decir que hay una luz y hay una esencia. Tienen cuerpo y tienen alma, tienen forma y tienen luz. Y nosotros estamos conformados por letras. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿cuál es nuestra materia pensante? ¿Cuál es la dirección del pensamiento? La Torá dice que nosotros pensamos en letras, que tenemos 27 direcciones de la energía pensante. Y cuando unimos letras, aparecen significados. Las letras son estructuras significantes. Cuando uno estudia en el mundo, lo que el mundo occidental ha desarrollado, con Todorov, Saussure, toda la parte de estudio de los idiomas, vemos que hay una dicotomía muy fuerte entre lo que se llama semántica y sintaxis.
¿Qué quiere decir eso? Sintaxis es la forma y estructura del lenguaje. Semántica es el significado, que son dos cosas distintas. El mundo occidental, por supuesto, siempre está, desde Aristóteles en adelante, está lleno de tópicos y de cuestiones separadas. La física es una cosa, la química es otra, la biología es otra, pero en la vida real esas abstracciones no existen. Por eso tuvieron los científicos más prácticos que unir las cosas, biofísica, bioquímica, porque ¿cómo podemos separar la estructura del cuerpo del hombre con sus movimientos físicos y con sus emulsiones biológicas? Es un todo, es una unidad, una emulsión única, pero el pensamiento occidental es bastante limitado para comprender, para tener un conocimiento unitivo, global, real. Entonces tienen distintas categorías, las categorías famosas y tópicos aristotélicos, ¿no? Platón tenía un poco más de pensamiento mítico, por lo tanto tenía el mundo de las ideas, pero a pesar de eso, todas las lenguas greco-latinas siempre tienen esa misma dicotomía, que es entre la sintaxis, la forma, y la semántica, el contenido, el significante. En hebreo no existe eso. En hebreo, la forma es el contenido, y el contenido se expresa a través de una forma. Quiere decir que cuando yo digo la letra Aleph, la forma misma tiene un significado, está expresando un significado. Tenemos la parte superior, la Yud, por eso lo vamos a estudiar en los dentro del curso, las formas de las letras que tienen un significado, no hay diferencia, no hay dicotomía entre semántica y sintaxis en ningún lado de toda nuestra tradición espiritual hebrea. Estamos hablando de que hay las dimensiones superiores a través de la Yud, que está por encima de la Aleph. Luego tenemos los mundos, las dimensiones físicas, materiales, naturales inferiores, representadas por la Yud, que está dada vuelta de abajo hacia arriba. Y luego tenemos la línea transversal de la Vav, que significa el movimiento de lo de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo. La influencia del alma al cuerpo, la influencia del cuerpo al alma, la influencia del creador sobre la creación, la influencia de la creación sobre el creador. Hay un diálogo, hay una conexión. Por eso es como una puerta giratoria la Aleph. ¿Y qué significa la palabra Aleph? O sea, las letras tienen, el nombre de las letras tienen significado. Los nombres están conformados por letras, que son órganos espirituales de un significado. ¿Qué significa Aleph? Significa emanar, le Aleph, y significa también dar conocimiento. Quiere decir que la forma de la letra es un significante. Quiere decir que cada de esas formas que pensantes, cuando nosotros pensamos en letras, nosotros decimos una palabra a una persona y la gente ve sobre la pantalla de su mente eso que se dijo, que parece algo mágico, pero en realidad el mecanismo es que nosotros tenemos esas letras dentro de nuestro pensamiento incorporado. Si yo digo una persona elefante, una persona en su pantalla mental ve un elefante, con la trompa, con los colmillos, con las patas, con todo, pero solamente dije una palabra. ¿Cómo puede ser que una palabra active la figura de la cosa? ¿Cómo la palabra activa la cosa? Bueno, en hebreo, palabra y cosa es la misma palabra. Es el mismo vocablo, davar. Davar, dabur, alofanav. Davar es también cosa y también vocablo, palabra. Eso no hay ningún lenguaje. En ningún lenguaje. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde está el equilibrio? Porque una persona que tiene un problema de homeostasis, tiene, Hashem no lo quiera, tiene mareos, tiene problemas de equilibrio, empieza a perder el equilibrio, se siente mareado, lo mandamos al médico. ¿Qué médico me mandamos? De oídos, ¿no es cierto? A fijarse el tímpano, porque ahí está el equilibrio equidistante dentro del hombre a nivel fisiológico.
¿Cómo se dice equilibrio en hebreo? Izun. ¿Cómo se dice oído, tímpano en hebreo? Ozen. Bueno, a ver si eso está en inglés, en latín, en griego, en sánscrito. No está. ¿Por qué? Porque el origen de todas las lenguas, que luego se divide en la Torre de Babel en 70 lenguajes distintos, el origen son los 27 códigos primordiales del alefato, el alfabeto hebreo. Ahora vamos a hablar sobre otro concepto. Ustedes fíjense aquí, está escrito luz blanca sobre luz blanca. Luz blanca sobre luz negra sobre luz blanca. Bueno, no es un poema del Cantar de los Cantares y sin ir más lejos tampoco un aforismo de Heráclito, el oscuro, ¿no? Sino que es un concepto que está escrito en nuestra tradición antigua y lo vamos a tener que explicar. Vamos a salir del Sheir este. Bueno. Tenemos en la manifestación de las letras, que es el lenguaje de vida y de conexión de todos los seres del universo y de todas las formas de lo existente, tenemos tres estados. Tenemos el estado de esas letras, de esas herramientas de creación, antes de la creación, luego después de la creación, al ser las cosas creadas, y luego tenemos un tercer estadio, que es la entrega de la Torá en el pacto del Sinaí. Aquí vamos a ver tres estados diferentes de las letras del Aleph Bet. Primeramente, antes habíamos hablado, así estipulan nuestros sabios, maestros, nuestra tradición espiritual, de que antes de la creación todo estaba dentro del pensamiento divino, del pensamiento del infinito creador, Ein Sof Baruj Hu. ¿Cómo estaba? Si Él es todo, antes de la creación no hay límites creados, no hay bordes, no están los bordes de la pantalla. Él es infinito y todo lo que va a ser posteriormente creado está dentro de Él, es parte indivisible de Él, pero en forma infinita. ¿Cómo se ve eso? Esa forma de existencia. Nuestros sabios transmiten que es Or Ein Sofi Pashut Memale Kol HaMetziut. Es decir, era una luz infinita que fluía sin límites en forma infinita y llenaba toda la existencia también infinita. No había diferencia entre forma y contenido. Era todo un uno con un fluido constante infinito. Esa materia de vida se llama Or Ein Sof, luz infinita. Su presencia, la presencia de Hashem, de lo que va a ser después el creador, antes de crear una persona, antes de que nazca su primer hijo, no es padre. No lo puede llamar papá, porque todavía no nació el hijo. Realmente cuando se manifiesta el hijo, cuando sale del útero materno, se lo puede llamar a ella mamá y a él papá. Antes no. Antes son hombre y mujer en un estado potencial de ser padre y madre. Quiere decir que antes de la creación no había creación. Estaba incorporado en el creador y tampoco se lo puede llamar creador. ¿Cómo se lo llama? Ese estado pre-creacional se llama infinito. En ese estado infinito no había diferencia entre forma y contenido. Todo era una emulsión, un fluido de luz infinita que es su forma de presentarse, su forma de presencia. Es la luz, es la primera materia. Pero con una luz infinita no hay posibilidad todavía de libre albedrío, de criaturas que puedan manifestarse y moverse en forma por voluntad propia.
Entonces, ¿qué hace el Creador? El Creador hace un acto ético, moral, quiere dar lugar a otra vida. Quiere dar vida y no solamente ser la fuente de vida. Quiere dar lugar a una vida libre que puede incluso ir contra sí mismo. O sea, cuando una pareja tiene hijos, a veces los hijos van a decir al papá y al mamá, no, o yo quiero mi propio camino. Generalmente pasa eso, ¿no es cierto? Esa es la generalidad, ¿no? De que para poder afirmar su propia identidad, por lo menos en la pubertad, por lo menos en la juventud, el hijo y la hija quieren hacer distinto de sus padres. Eso está tomado en consideración por el Creador, por el Padre Creador, por el Padre de toda la creación. Él sabe y no lo impide y da la posibilidad. Es un acto moral, dar espacio al otro. Entonces, ¿qué hace? En un principio, porque hay varios principios, este es uno. Hashem, el Creador, dice, bueno, vamos a dar lugar a una creación, voy a idear una creación que tenga diversidad y tenga distintas formas de expresión y de vida y de concatenación. Y para ello tomó en un principio 3 letras, Aleph, Mem y Shin, lo vamos a estudiar, solamente estamos mencionándolo ahora, con los cuales crea los 4 elementos. La quinta esencia, el origen de todos los elementos es la luz. Luego, al bajar de frecuencia, empieza a conformarse, a revestirse como fuego, en aire, agua y tierra. Cuando quiere volver a su origen es fuego, y depura todo, y cuando quiere expandirse es aire, y cuando quiere descender, fluir hacia abajo es agua, y cuando quiere consolidarse en un solo lugar es tierra, pero es el mismo elemento, la misma luz en distintos grados de frecuencia. Pero la dirección de todo de ello tiene que venir en forma ordenada. ¿Cuáles son esas direcciones, esas formas? Son las letras. Entonces, con esas 3 letras crea 4 elementos, pero luego 7 letras más para crear todas las formas ordenadas, como por ejemplo los planetas, los órganos de la cabeza, 2 oídos, 2 ojos, 2 narinas, una boca, que cumplen todas las funciones. Luego el tiempo, los 7 días de la semana. Setimana, maná, limnot, en hebreo y arameo es contar. Y 7, por eso 7 manas, setimana, de ahí viene semana, que es una estructura de tiempo en 7. Luego, para poder crear todo lo demás, utiliza otras 12 formas, 12 letras más. Con ellas crea los 12 órganos interiores principales del ser humano, los 12 meses del año en el tiempo, en el espacio físico, en el tiempo, y también en el hombre. Hay 12 potencias emocionales y mentales, etc. Y luego, para poder descenderlo, para que ello llegue al mundo y pueda depurar el mundo físico, otras 5 expresiones más, 5 formas, 5 letras más. Pero todo ello estaba dentro de su pensamiento, y su pensamiento es una emulsión infinita. Por lo tanto, nuestros sabios, para expresarlo, lo expresan de la siguiente manera. Todas las letras estaban conformadas por una luz blanca, fluyendo sobre una luz blanca. Es decir, no se ve, no se puede distinguir, discernir. Era todo un fluido mental superior que no se veía. ¿Cuándo se revela eso? Para dar lugar a otra expresión, a otros seres, para dar lugar a una creación que no sea infinita, que sea finita y receptiva a lo infinito, pero con libre albedrío hay que dejar lugar, hay que hacer un espacio. Ese espacio, que se llama en hebreo, hay 2 formas de ese espacio, se llama shamaim, de la palabra shmamá,
Es decir, que está abriendo un espacio físico, se está contrayendo su expresión para dar lugar al otro. Es como una persona cuando está con muchos amigos y se calla para escuchar al otro. Da lugar a un espacio para que el otro se proyecte, para que el otro se exprese. Es un acto ético, un acto moral. Es lo que hizo el Creador. En un momento contrae su manifestación para dar lugar a otra manifestación. Y ahí proyecta en ese espacio que los sabios lo expresan como lo oscuro, lo negro, la falta de luz. Ahí proyecta esos 27 formas de vida, que son las 27 letras del alfabeto. Entonces, ¿cómo se proyecta eso? Blanco sobre negro, lo luminoso sobre lo oscuro, lo lleno sobre lo vacío. Por eso se habla de ex nihilo, la creación ex nihilo, la creación de lo que no había antes, una expresión de algo nuevo sobre la nada, sobre un espacio vacío. Entonces, esas letras son 27 expresiones de la energía de luz del creador en la creación sobre un espacio vacío, oscuro. Es decir, una luz blanca sobre una luz negra. Ese era el fluido de la luz blanca, las formas de las letras hebreas dentro de la creación. Y eso da lugar a todas las combinaciones y todas las concatenaciones que conforman el universo. Primero espiritual y luego físico. Ese es el segundo estadio. Primero es blanco sobre blanco, eran formas pensantes dentro del infinito, todavía no manifestadas, y luego se manifiestan. El Bereishit, la Torá, comienza con la palabra, Bereshit bara Elohim. En un principio ahí expresa su pensamiento por forma de la expresión de letras, eso se llama la palabra del creador, porque no tiene boca física, pero estamos hablando de expresión de letras, expresiones de movimientos mentales que se revisten en la creación física, la manifiestan y se revisten. Pero luego hay un tercer estadio. Ese tercer estadio se llama el pacto del Sinaí. ¿Por qué? Porque hasta el pacto del Sinaí, ¿quién conocía todo esto? Era todo lo que estamos hablando está escrito en el libro de la creación, Sefer Yetzirah, de Abraham Avino y de aquellos libros que fueron sellados antes de la destrucción del segundo templo por Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, el sumo sacerdote Cohen Gadol, el Sefer Abair, libro de la claridad. Es decir, que estamos hablando de libros que tienen una tradición de antes del Sinaí, antes de lo que se manifiesta en la Torah. Quiere decir, estamos hablando de antes de la creación también, que luego se manifiesta dentro de la creación. Pero en el pacto de Sinaí hay una novedad. ¿Cuál es la novedad? Una renovación total. Que lo superior se manifiesta en lo inferior. Ahí hay profecía, todos éramos profetas, todos vimos la luz de las letras de la expresión de Hashem, todos vimos la ley, recibimos las letras con la ley, y lo inferior sube a lo superior. Lo humano se eleva a lo divino porque Moshe, el profeta, Moshe, nuestro líder, se eleva 40 escaños por sobre el mundo físico y se conecta con el Creador. Todos recibimos la Torá, pero él la recibe arriba, antes que se manifieste aquí abajo. Cuando él trae las tablas de la ley, entonces allí nosotros vemos que hay un cambio. En las tablas de la ley están escritas, acá hay un oxímoron muy grande, una contradicción muy grande. ¿Por qué? Porque está escrito que las tablas de la ley estaban hechas con piedra, de piedra. Piedra es mineral, es el nivel inferior del mundo físico natural. Y por otro lado, las letras estaban horadadas en la piedra. Es decir, que estaban horadadas de forma de que el aire y la luz pasaban de ambos lados. La luz de las letras, de la forma de las letras, traspasaba las tablas. Es decir, que lo etéreo y lo mineral estaban juntos.
Y ahí el Creador le dice a Moshe, ahora lo escribes, tienes que escribir en un papiro, y el papiro que es, claro, es blanco, y escribes en tinta negra. Quiere decir que el tercer estado de la escritura de las letras de la Torá, que es en realidad el proyecto divino que estaba antes de la creación, esas combinaciones de letras, las 600.200 y algo de letras que están en la Torá, ya estaban en la mente, en forma pensante, divina, en el infinito superior. Luego desciende. Y aquí se escribe en negro sobre blanco, luz negra, revestida en tinta, extraída de los árboles, de lo vegetal, sobre un papiro hecho de animal, para revestir todo. Y también el cincel en el cual escribe el escriba, el primero fue Moisés, es de un material mineral. Quiere decir que tiene que estar toda la estructura del universo en la escritura de la Torá, lo mineral, lo vegetal, lo animal y lo humano. Y lo divino es lo que ilumina lo que estaba antes de la creación, dentro de la creación, a través de las letras. Quiere decir de que en el primer estado, antes de la creación, las letras eran materia de luz, energía de vida, luz blanca sobre luz blanca. En el momento de la creación, las letras se manifiestan dando lugar a todas las formas de creación, de universo, de existencia, pero en forma de luz blanca sobre luz negra. Y cuando se escribe en el pacto del Sinaí, se escribe la Torá, se cifra y escribe en luz como una especie de luz negra sobre luz blanca. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando estudiamos la Torá? Hacemos el proceso inverso, o también cuando rezamos, cuando hacemos la tefilá para conectarnos a nosotros mismos y toda la creación al Creador. ¿Qué hacemos? Con los ojos estamos cosechando las letras, las tomamos, con las ventanas de los ojos, lo elevamos a la mente y lo elevamos nuevamente hasta antes de la creación. Hacemos el proceso inverso, de abajo hacia arriba. De negro sobre blanco lo elevamos a la mente y ahí es blanco sobre negro. Y luego se eleva hasta que es blanco sobre blanco y hay una fusión total, lo que se llama en hebreo, en el lenguaje de la Torá, Dvekut, que lo que estaba separado vuelve a fusionarse en una unidad indivisible. Quiere decir que las letras son todas las formas, no solamente de creación, sino también de activación de la creación. Y por eso todo nuestro trabajo, a través del estudio de la Torá, la iluminación espiritual, mental, y también la tefilá, la plegaria, es conectar todos los estados humanos y de creación, todo lo mineral, vegetal, animal que está incorporado dentro nuestro, al Creador, y también las mitzvot, que es la forma de expresar, poder corregir, poder depurar el mundo físico, el aire del mundo físico y todo lo demás a través de acciones espirituales que cometemos con el cuerpo, con los conductos del cuerpo, que también son letras. Las tres formas, esas tres formas, Torah, Tfilá y Mitzvot, que son la columna vertebral del trabajo espiritual nuestro, es a través de letras y eso es lo que depura por voluntad propia toda la creación en conjunción con el Creador. Bueno, eso es lo que yo he hablado ahora. Hay que empezar a darle particularización, hay que explicarlo más, y lo vamos a tener que explicar con la forma de las letras. ¿Cuándo va a ser eso? Antes de dar pie a preguntas, eso va a ser estamos hablando del 21 de mayo, el domingo 21 de mayo, a las 17 horas de aquí de Israel. Un domingo sí y un domingo no. Si no hay una festividad en el medio, y ahí vamos a poder estudiar no solamente el significado de cada letra, no solamente su activación, sino también la forma y cómo está incorporado eso dentro nuestro. Vamos a avisar
un nuevo aviso. Vamos a abrir esta semana, si Hashem quiere, Bezrat Hashem, el canal nuestro, un canal de YouTube, que es el canal de la Casa del Baal Shem Tov. Ustedes van a recibir seguramente una notificación o pueden tomar contacto con Lizzie Magenheim, que es la patrona de la Casa del Baal Shem Tov. Ella maneja todo. O sea, al Kadosh Baruj Hu, Hashem la consulta a ella, porque ella es nacida en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ella es tan buena que incluso los chistes de los uruguayos puede soportar. Entonces, aquí nosotros avisamos que el canal Bezrat Hashem va a salir el próximo, durante esta semana, esperemos. Ya el martes vamos a intentar grabar una pequeña lección sobre la sección de la semana, la parashá de la Shavua Emor. O sea, cada semana tiene su parcela, su sección de la Torá, y vamos a explicar, todas las semanas vamos a explicar qué es lo que dice la Torá, vamos a explicarlo en español. También es posible que algo escrito vamos a enviar, pero vamos a tener una clase. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Aquí veo. Disculpe, Rav, un minuto. Yo mandé para quienes se quieran anotar, que todavía no se registraron en el curso, está en el chat el link para poder entrar y anotarse. Ah, bueno, entonces pueden todos, el que quiere anotarse, con mucho gusto, y que quiere entrar en el canal. Yo no sé técnicamente cómo son esas cosas. La primera vez que me explicaron de que hay eso, pregunté dónde estaba el cable. Yo nací el siglo pasado, primeramente, así que no soy muy avesado en esas cuestiones técnicas, pero todo tiene sus conductos. Hoy día no es difícil entender que hay conductos espirituales, porque no vemos los cables, es todo durante el aire. Lo mismo ocurre con las letras. Bueno, aquí Paloma le pide a Lizzie ya mandó. Aquí vemos, Marinel Morín dice las letras con movimiento. Sí, señor. Marinel comprendió algo acá. ¿Bien? Comprendió algo muy importante. En el mundo greco-latino, las definiciones es poner fin a algo, definir. O sea, queda enmarcado, congelado, como las estatuas griegas, que no tienen párpados, que no tienen ojos, es todo blanco, es una estructura sin alma, y quedan estatuas mutiladas, porque siempre falta un brazo, una mano, pero no hay alma ahí. Quiere decir que cuando en la cultura greco-latina quiere definir algo, en realidad está definiendo cosas y no vida. En la Torá no hay definición de cosas, en absoluto. Es otra, no es muy importante no extrapolar de una civilización a otra. Es otro pensamiento. No podemos enmarcar una civilización de más de 5.000 años en 2.500 años de filosofía greco-latina. No entra. Es demasiado contenido para tan poca vasija, para tan poco recipiente. Y no lo entienden tampoco porque es dudimensional y no multidimensional. En la Torá nosotros lo que caracterizamos, no definimos, son movimientos. La Torá habla de un fluido, de movimiento, del ser humano como un movimiento constante, activo, y no como algo que tiene que ser la caricatura de sí mismo y ser el mismo que fue ayer. No. Lo mismo ocurre con lo mineral, vegetal, animal, humano, angelical, todas las formas de vida. No hay definiciones de cosas, no hay cosificación de la realidad. Lo que hay es manifestación de movimiento. Por lo tanto, me es incluso difícil decir la palabra definición, porque definición es poner un final, cerrar la cosa. Por lo tanto, las letras son un fluido, son un conducto, y son vivas, son también almas, son neshamot. Por lo tanto, cuando uno ve una letra, eso despierta y enciende
dentro de uno mismo, de su propia alma, un significado y una luz, una recepción de luz muy importante. Una sola letra. O sea, hay trabajos que nosotros hacemos, los hebreos, que solamente a través de una letra. O sea, una letra que está colocada como una llama sobre la vela, sobre la candela, porque dice la Neshama, es la candela del hombre, la candela de Hashem en el hombre, la candela del Creador, la vela, que está encendida. Es a través de formas espirituales de las letras. Para cada situación una letra diferente. Por lo tanto, Marinel agarró la cosa, ella entendió algo muy importante, de que en la Torá, nuestra tradición, nunca cosifica, sino que está manifestando movimientos, direcciones. Acá una señora dice que no puede entrar, que el Kadosh Baruj Hu abra, Bezrat Hashem. Acá sí, las tradiciones, pero el nombre y los nombres no, las letras y los nombres. El nombre y los nombres también es importante, pero nosotros vamos a estudiar al principio las letras. Luego vamos a ir a los nombres que también están conformados por letras. Aquí tenemos a Lola. Aquí Lola dice, mi nombre es una energía de configuración de letras y valor numérico. Sí, no es completo, pero lo que usted dice es correcto. Faltan otras cosas más, pero es correcto. ¿Cómo puedo saber lo que revela mi nombre y si es actualizado o lo debo transformar en mi vida actual? Bueno, eso lo vamos a estudiar. Primero estudiamos parte de eso en el seminario que tuvimos aquí en Israel en el Golán hace prácticamente 2 meses, y lo vamos a estudiar, lo voy a ver, justamente lo voy a mostrar donde, en una de las, creo que en la 9ª o 10ª clase. A ver si aquí tenemos, sí, un minutito, un segundo ya le digo. Aquí tenemos, acá, los secretos de los nombres y la influencia de los nombres y cómo están conformados por letras y qué ocurre cuando una persona no tiene un nombre hebreo. Eso lo vamos a tener que estudiar en forma muy concienzuda. Y también usted pregunta si una letra se repite en tu nombre, quiere decir que es doble el trabajo con esa energía. Exactamente. Nosotros vamos a estudiar, hasta que lleguemos a esto, vamos a tener que estudiar cada letra, a qué dimensión pertenece, si al mundo de la creación, de la formación o de la acción, y a qué sefirá pertenece. Cada letra tiene, por ejemplo, la letra Lamed, usted se llama Lola. Me imagino que tiene otro nombre, pero Lola es un apócope, un diminutivo. Puede ser que se llama Carola, hay otras, pero ustedes la llaman Lola. Lola tiene 2 Lameds, 2 letras Lameds. La letra Lamed es la letra que significa la energía emocional. Lamed significa estudiar, Lilmod. Es la letra más alta del alfabeto. Tiene la antena hacia arriba. Y cuando está 2 veces colocada, significa que esa energía pensante, que es una energía también emocional, tiene que ver con el mundo de la formación, o la Yetzirah, significa también de que tiene a veces una persona con esas 2 letras Lamed tiene que elegir entre una forma de dirección de pensamiento y otra. Por lo tanto, la prueba que tiene una persona con 2 Lamed es la dispersión pensante, la dispersión de valores, por ejemplo. Por ejemplo, una de las pruebas es no estudiar por curiosidad, sino con formación, en forma ordenada. O sea, cuando una persona estudia le interesa todo, y yo lo puedo entender, porque yo también me interesa todo, también tengo Lamed en mi nombre. Cuando una persona le interesa todo, tiene la posibilidad de picar mucho, estudiar en forma no ordenada, por curiosidad, por necesidad de incorporar información cultural. Pero la sabiduría no es información.
La sabiduría no está armada por partículas de información que conformen una figura mental, sino por una iniciación ordenada. Por eso, las dos lamets tienen una elección entre una y otra, pero no puedo explayarme demasiado porque no hemos llegado no hemos estudiado los conceptos anteriores que nos inician en lo que son las direcciones de cada letra y cuál tipo de luz recibe cada letra y puede también manifestar como vehículo. Pero su pregunta es pertinente, es importante. O sea, tiene que ver, lo que usted pregunta es práctico, es algo que le va a servir para su vida. Si la letra en cada nombre se repite, tiene un significado, es importante. No solamente doble trabajo de esa energía, sino elección entre dos formas de dirección de la energía. Aquí Raquel Amar pregunta, se estudia que las letras de las tablas sagradas se veían desparramadas en el Shamaim en el momento que Moshe tirar las tablas. Sí, eso es una segunda instancia. La primera instancia es que las letras pasaban a través de las tablas, o sea, la luz pasaba a través de las formas horadadas en las tablas y entonces se veía la luz. Por eso dice Roí Metacolot. Por eso decía que cuando el Creador decía, yo soy el Eterno, Nojí, Abae lo queja, que te liberé de Egipto, nosotros veíamos la voz que hacía formas de luz en el aire, en el espacio. Eso es en una primera instancia. La segunda instancia es cuando Moshe ve el becerro de oro, ve que empiezan a hacer formas físicas y adorarlas, porque los hechiceros egipcios salieron con nosotros. Moshe no solamente quiso liberar al pueblo, a nuestro pueblo de Egipto, Moshe era muy bueno. Él quería liberar a Egipto de Egipto. Por eso sacó también a los egipcios. Y por lo tanto, esos egipcios, en el momento que su líder, el Moshe, era el líder de todos, y lo respetaban mucho, se ausenta durante 40 días y 40 noches, y ellos calculan mal el tiempo, y ven que no viene, se desesperan y dicen, tenemos que adorar a algo, porque ellos tenían la vocación mítica anterior, que necesitaban un conducto no abstracto para conectarse. Entonces hacen un becerro de oro que es vacío, por afuera es de oro y por adentro es vacío. Y ellos quieren adorarlo. Cuando Moshe trae las tablas y ve eso, dice, no, yo a esa gente no le doy las tablas, porque van a hacer una idolatría de esas tablas. Van a ver, no a través de las tablas, no van a ver el movimiento divino del infinito creador Hashem, en Sof, a través de esas letras, sino van a adorar las letras y van a adorar la figura de las letras. Y bueno, lamentablemente eso se hace, porque la sabiduría egipcia, que es muy superior, es mítica, pero muy superior a la filosofía, a todo lo que luego se fue manifestado por Grecia y Roma, y etcétera, o el mundo occidental de hoy, es mucho más elevado egipcio. El problema es el politeísmo, ¿no? Es la esclavitud a formas exteriores, a conductos, a formas creadas, ¿no es cierto? Ese es el problema. La adoración, la idolatría, ¿no? Pero a nivel de sabiduría son muy superiores. Bueno, esa parte de sabiduría, de idolatría y de autoidolatría, porque los faraones eran dioses y esclavizaban a todos eran esclavos del faraón, el faraón era esclavo de las formas naturales y de los dioses, etc. Era el centro de la esclavitud mundial. Por lo tanto, cuando Moshe ve eso, dice, yo no le entrego las tablas a ellos, porque ellos van a hacer de las tablas una idolatría. La quiebra. Las letras no se desparraman, no es exacto, no es la palabra, sino que vuelven a su origen, vuelven de ser luz blanca sobre el espacio opaco, vuelven al estado luminoso original. Quiere decir que se dispersan, se disgregan, se elevan las letras. Ahora, el mundo egipcio sigue, hay varias
¿cómo se llama eso? Katot. Hay varias sectas que siguen la cultura egipcia. Hay muchas sectas, están ¿cómo se llaman? Los masones, etc. Ellos han recibido algunas, ¿cómo se dice? Iniciaciones idolátricas, politeístas y autoidolátricas, ¿no? La forma de llenarse de poder uno, etc. Y bueno, están desperdigadas por el mundo. La civilización monoteísta va a salvar el mundo de eso, del poder del hombre sobre el hombre y del poder de grupos que quieren dominar o que quieren cambiar la creación. O sea, la forma de volver a la generosidad y a la bondad, a ser vehículo y no tener poder. Bueno, eso pasa por el estudio, por la tradición hebrea, que siempre tiene por sobre nosotros que hay un creador, nos dio libre albedrío, pero tenemos que hacerlo todo a través de su ley y no imponer leyes a otros. Por eso incluso la Torá no se impone. La Torá es selectiva. Incluso cuando uno nace hebreo, nace, y si es de la tribu de Judá, nace judío, elige. Cada uno elige, tiene el poder de elección. Acá no hay, como en el Tíbet, castas deterministas del karma, un karma determinista que no se puede. No, hay elección. Uno puede elegir una identidad nueva también. O sea, el hombre tiene poder de elección y no más que ese poder. O sea, poder sobre otro, no. Y ¿cómo se dice? Concentrar poder, eso es idolatría. O sea, una de las peores idolatrías es hacerse uno mismo un centro de poder. Que es una idolatría muy, muy naturalizada. Por lo tanto, como decía usted, aquí ¿dónde está? Ahí está. Lo que dice Raquel, de que en el momento de quebrarse las tablas, las letras fluctúan, se elevan y se unen nuevamente y se ven por encima. Por lo tanto, en ese momento queda estipulado que hay dos formas de estudio. Un estudio afuera y un estudio adentro. El estudio afuera, las letras por sobre las tablas, eso se llama la Torá escrita. Adentro, cuando uno mira dentro de sí mismo, esas mismas letras, dentro de uno mismo, eso se llama Torá Shebe'al Peh. La letra que es la Torá que está adentro y que es oral. La Torá oral está adentro. Uno tiene que repetirla y tiene que ver las letras dentro de uno mismo. La letra escrita lo mira afuera. Tiene que abrir el pergamino, el libro. Pero luego, cuando uno cosecha esas letras con los ojos, puede elevarlo nuevamente a su estado más espiritual de Neshama, mental, y también elevarlo a lo superior. Discúlpeme que me explayé, pero su pregunta es muy buena. Amijai pregunta, Shavua Tov, ¿podemos tener grabación para repasar los conceptos? Sí se puede, ¿no? Acá Lisi aprueba. Sí, hay, la grabación está y después la pasamos. Bezrat Hashem, con ayuda de Hashem. Mari Elisa pregunta, ¿las letras hebreas cambian el intelecto? No solo, pero también. Van desde la pronunciación, usando la faringe, lengua y todos los sonidos que emite. Exactamente, lo que usted dice es correcto. Lo vamos a estudiar ahí, lo que se llama, ¿cómo sale el sonido de la? Primeramente, las letras están en un estado mental. O sea, la mente es espiritual. Yo puedo decir, hoy pensé un pensamiento de 1 kilo o de medio kilo. O sea, el pensamiento es una materia luminosa, espiritual, mental. Pero luego, cuando quiero emitirla a través del aire, de la atmósfera, que es común a todos los mortales, entonces, ¿de dónde sale eso? Baja del pensamiento hasta el ombligo, en el ombligo sube a través de la laringe y la faringe, por lo que se llaman el Zohar, los 5 canfei real, los 5 alas de los pulmones, 5 niveles, hay un nombre en español, pero yo no me acuerdo, 5 puntos de los pulmones, y luego tocan 5 puntos
vocales. Es decir, primeramente en la garganta, hay 5 letras de la garganta, luego hay las letras paletales, las linguales, las dentales y las labiales. Son 5 formas de expresión. Y las letras salen. Ahora, ¿cómo puede ser que un sonido, algo fonético, exprese un pensamiento y una visión mental? Como di el ejemplo de decir la palabra elefante y uno ve un elefante. ¿Cómo un algo sonoro y auditivo conforma lo visual? Eso, el que no lo estudia es un misterio, ¿no? Es solamente el creador puede hacer eso, pero así funciona. Pero las letras hebreas no solo cambian el intelecto. Primeramente, no digamos cambiar, renuevan constantemente. No solamente el intelecto, porque hay cosas muy superiores a lo inteligible, está lo metainteligible. O sea, influyen no solamente sobre el cuerpo, sobre la energía motriz, sobre la energía emocional, porque se produce una vibración de movimiento. Las letras mismas producen un movimiento de la energía motriz, la energía emocional, la energía inteligible, mental, la energía de voluntad. Por ejemplo, uno le dice una palabra a su amigo y de repente quiere hacer algo. Activó una voluntad, las letras. Y luego también estados más altos como, por ejemplo, los estados de la imaginación, o sea, el centro imaginativo más elevado del hombre, digamos, la estructura mental superior del hombre también. O sea, las letras pueden activar todo porque son las primeras criaturas, son los primeros movimientos divinos del infinito creador. Más adelante vamos a ver otra pregunta. Jenny pregunta, Rabino, ¿cuándo los hasídicos bailan? ¿Ellos con sus movimientos representan letras hebreas? La respuesta es sí. No todos son conscientes, no todos estudian. Muchos lo hacen en forma instintiva. Nosotros decimos que en Jerusalén los mejores bailarines del mundo están en 2 lados. En Jerusalén y aquellos que están en Meirón, que vienen de Tzfat. Hoy ya vienen de todos lados, pero se sabe que los jerosolomitanos, los niños nacen sabiendo bailar. Tan, tan, tiriririra, taran, tan, tin, tin, ya lo hacen solos. Y los movimientos de los pies y todo, etc. Bueno, cuando uno estudia eso, hay acá una nomenclatura. Quiere decir que cada movimiento del brazo, de la mano, del pie, son letras. Están conformando nombres divinos. Estamos moviendo letras. Por ejemplo, ¿cómo se dice en hebreo mano? Mano se dice yad. Yad es yud dalet, 14 tendones que tenemos en cada mano. La palabra potencia, koach. Koach son 2 veces yad. Yad y yad, pues nos damos la mano. Es un invento hebreo el darse la mano. Los griegos lo aprendieron de nosotros, ellos no se daban la mano, era algo, no se tocaba. Yad y yad da koach. Koach significa potencia. Cuando 2 están juntos hay una potencia excedente. Otra potencia que no hay cuando uno. Quiere decir que el conjunto de 2, el conjunto es mucho más que los componentes, que la conjunción de sus componentes. Por lo tanto, también quiere decir palma. Palma dice, es kaf. Kaf es una de las letras. Kaf. Cuando nosotros vamos a tomar algo, agarrar algo, estamos haciendo la letra kaf, con nuestra palma, que es la letra kaf. Por lo tanto, al momento de bailar, hay varios tipos de bailes, y la constante de cada una de esos bailes es un nombre de los 10 nombres divinos. Y por lo tanto, hay algo en el baile, cuando el baile es tradicional y no son bailes solamente para mostrarse, etcétera, cuando hay una tradición, y en todos los pueblos hay tradiciones, todos los pueblos, todas las naciones tienen, si son tradicionales, no estamos hablando de lo que salió del asfalto, no estamos hablando de tradiciones verdaderas, tienen un lenguaje corporal que tiene un significado espiritual.
Nosotros tenemos el de los nombres divinos y cada movimiento cada órgano es una letra y cada movimiento es una conjunción de esas letras para conformar un nombre. Entonces, cuando usted pregunta, cuando bailan con sus movimientos representan letras hebreas, sí. Y también las conjunciones de los nombres a través de las letras hebreas. ¿En qué usted en el seminario en Israel cuando movía las manos de una manera particular? Bueno, a veces me doy cuenta, a veces no me doy cuenta. Hay cosas que una vez, cuando uno se inicia en algo, uno debe adiestrarse. Tiene que adiestrar sus movimientos a algo que está aprendiendo. Pero cuando uno lo incorpora, ya es espontáneo. Entonces no tiene que pensarlo antes, está incorporado. El pensamiento está dentro del movimiento. Así que hay cosas que uno no, que son espontáneas. Gracias a ustedes. Explicó la letra Lamed, dice Gittel Lea. Es un ejemplo de lo que está cada letra en el curso. Sí, vamos a estudiar cada letra y la forma de las letras, que tiene un significado muy importante. Y cómo eso indica las herramientas positivas y los desafíos que tenemos exactamente, porque cada letra tiene una prueba también, tiene una potencia física, emocional, espiritual, etc. Y también hay en cada letra que uno tiene que aprender cuáles son las pruebas que va a tener que el hombre presentarse ante ellas. Y los desafíos, exactamente, esa es la palabra que tenemos y por eso recibimos ese nombre, sí. ¿Y cómo recibimos nuestro nombre? Bueno, eso ya es un poco más, ¿por qué lo recibimos? ¿Por qué nuestros padres dieron tal nombre? Los padres generalmente tienen distintas razones por dar un nombre. A veces es fonético, le gustó el sonido, entonces le puso ahí, pero hay una razón superior subyacente. Quiere decir que, y eso vamos a tener que estudiarlo, porque hay razones que están por sobre la razón. Como decía el gran poeta Marrano, por otra parte, el gran don Francisco de Quevedo y Villegas. Decía que hay razones que la razón no sabe, está por encima de la razón. Shalom, Mark dice Shalom, ¿quién me comunicó el video? Eso, Lisi se va a ocupar del video. Y María Elisa pregunta, ¿cuándo volvemos al Golán? Bueno, es una buena pregunta, eso hay que decírselo a Lisi, que hable con mi hijo Oriá, que ellos preparan todo y con el augurio de nuestro amigo Pedro y del presidente del Betis, vamos a poder, vamos a poder hacer otro seminario en el Golán. Los esperamos a todos. Así que los esperamos el próximo mes, el 21 de mayo, domingo 21 de mayo a las 17 horas. Traigan todas vuestras letras, las vamos a juntar todos y vamos a hacer una muy buena sinfonía. Que tengan un muy buen domingo. Shalom para todos. Shalom.